think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you. Sweet love. I'm the wolfman, baby. If you see me on the prowl, you better watch it when you hear me growl. Well, I jumped in my car and I rode down the street. I got big wolf fangs and big wolf teeth. Vamos a comenzar el juicio sumarísimo contra el Dr. Frankenstein, el Dr. Jekyll, Bram Stoker, el profesor Sir Douglas Reid, principal responsable de la maldición de Tutankamón, y Larry Talbot. Y todos ellos se conjugan en un solo nombre y en un mismo nombre, conocido bajo el alias de Carlos Álvarez. Hoy, desde esta tribuna, vamos a hablar de los monstruos que han poblado nuestra infancia, nuestra juventud y, bueno, lo de nuestra vejez no, porque todavía nos queda muy lejos. Pero, fundamentalmente, de lo que vamos a hablar va a ser de terror, de sangre y de responsabilidades históricas. Todo ello forman parte del sumario al que se somete en esta noche a Carlos Álvarez, porque no una, ni dos, ni tres, sino 4 veces ha publicado el libro, da miedo decirlo, Aullido de licántropo. Querer hacer desde esas páginas un juicio a la condición humana, al tiempo histórico que le tocó vivir al protagonista, poner en solfa todos los valores que durante 40 años se nos dio a este país, es realmente delito de lesa humanidad. Por ello, van a pasar por aquí testigos de la defensa y testigos de la acusación. Yo, naturalmente, reconozco perfectamente estar de parte de una de las partes, valga la redundancia, y espero que al final el veredicto sea el de culpable. Por lo tanto, después de que ese veredicto se haya dado, procederemos a intentar, también como nos decía el monstruo de Frankenstein, a buscar el sucesor del presidente de los monstruos, que hasta ahora ostenta el conocido como Larry Talbot y también como Carlos Álvarez Cruz. Para seguir este juicio tenemos 2 alguaciles especiales, especialmente seleccionados,
es Jekyll y Hyde, o Hyde y Jekyll, o Alfaya y Tarducci, o Tarducci y Alfaya, miren ustedes, ya no me acuerdo, pero ellos guiarán este juicio. Muchísimas gracias y, por favor, mantengan el orden durante toda la noche. Gracias. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Tú mejor. Sí, ¿no? Pues ya tenemos el primer problema de protocolo porque la señora directora tenía que haber invitado al único rico que hay en la sala para que dijese unas sentidas palabras, porque estamos llenos de mensajes de solidaridad. Solamente ha faltado la familia de Félix Rodríguez de la Fuente, que se quería incorporar para protección del licántropo, pero no ha parecido totalmente oportuno. De modo que, para empezar brillantemente por la parte intelectual y editora, Manuel Rico, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo la verdad es que tengo una deuda con Carlos. Hubo un homenaje que le hicieron en el Ateneo, yo no pude estar y mandé un texto escrito que no pude leer directamente. Voy a leerlo ahora con algunas modificaciones y sobre todo subrayando un final que está estrechamente vinculado con el libro que presentamos hoy en este homenaje a Carlos, porque esto es también un homenaje a ti, Carlos. El texto que escribí lo escribí a partir del recuerdo de los años 70, cuando yo era casi un adolescente. Y bueno, había empezado a escribir poesía, pero leía mucha poesía. Entonces yo os leo el texto y luego ya diréis si se ajusta a lo que estamos celebrando hoy. En aquellos años 70 fue para mí una novedad maravillosa saber que más allá de la poesía comprometida de Blas de Otero y de Gabriel Celaya, vinculada con la militancia política de izquierdas, estaba la poesía de Carlos Álvarez, la poesía de un joven e irreductible escritor comprometido. Más que leerlo, lo escuché en la voz de algunos cantautores en aquellos primeros años 70, de vida militante, de activismo sin horas en los barrios situados, según nos dejó señalado Francisco Candel en una de sus novelas, Donde la ciudad pierde su nombre. Recitales en salas de viejas parroquias, en naves industriales o al aire libre, en edificios públicos del barrio de la Uva de Hortaleza. Lo escuché en la voz de Luis Pastor y en la voz de Gabriel González, del que he sabido que ha fallecido recientemente. Lo siento infinito. En poemas que hablaban de explotación, de afán liberador, de las servidumbres del trabajador en una sociedad dictatorial y profundamente injusta. Supe que su poema Parábola sobre el billar, en el que afirma que la bola roja está roja de los golpes que le dan, era una metáfora de su propia condición de preso político en una celda de castigo del franquismo. No puede haber otro juego tan cruel como el billar. 3 hombres en una celda condenados a chocar, había escrito Carlos y lo cantaba Luis Pastor. Era entonces el poeta de papeles encontrados por un preso, de escrito en las paredes, de estos que ahora son poemas, serán mañana piezas de un sumario. Busqué sus libros y allá por el verano del 76, en una pequeña librería de Cádiz, encontré una pequeña joya poética, de poesía comprometida sí, pero de poesía con mayúsculas. Me refiero a Aullido de Licántropo, en la edición de Ognos, aquella colección que dirigía Joaquín Marco, y en cuyo consejo de redacción estaban Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma y tantos otros poetas de la generación del 50, y que marcó una época decisiva en nuestra poesía. En Aullido había una poesía exigente, atenta a la realidad y comprometida, y en Aullido estaba buena parte de los poemas que había escuchado en la voz de Luis Pastor y de Gabriel González. Después vinieron más libros y vino la amistad. No recuerdo dónde nos conocimos, seguramente en alguna reunión del PC o en un acto literario a medio camino entre la cultura y la política. El caso es que nos hicimos amigos, es que discrepamos mucho y muy abiertamente, que polemizamos y que nos reímos hasta decir basta cuando coincidíamos en algún evento, sobre todo en el jurado anual
del Premio Andrés García Madrid que promueve el Ateneo 1 de Mayo, lugar donde cada año renovamos la amistad y la bronca. En los tiempos en que vivimos, en los que en Europa, en España y en el mundo la derecha y las clases dominantes desarrollan en todos los planos, también en el cultural, su ofensiva, ejemplos como el de Carlos deben enseñar a las nuevas generaciones que la poesía y la política no pueden vivir en ciudades distintas, que deben compartir la misma ciudad, la de la poesía comprometida con su tiempo y con la gente. Hasta tal punto es así que, como sabes, Carlos, tengo un compromiso contigo como director de la colección de poesía de Barleby Editores. Esto está escrito en aquel momento, me parece que fue hace 2 años el homenaje, que hoy en tu homenaje hago público. Volver a llevar a librerías el libro que descubrí aquella mañana de un día de verano del 76 en la ciudad de Cádiz, Aullido de licántropo. Espero que no tardando mucho podamos compartir mesa en un acto de presentación en el que yo salde al fin la asignatura pendiente de la nueva edición del libro. Bien, hasta aquí mis palabras de aquel homenaje. De ellas destaco las 2 últimas frases. Aullido vuelve a las librerías y yo he aprobado la asignatura pendiente. He de decir que, al contrario de lo que ocurre con otros libros de la colección, este lo he maquetado yo y lo he cuidado hasta el último detalle. No sé si se me habrá quedado algún defecto. Te pido disculpas, Carlos, pero me he empeñado en que fuera un libro muy hermoso. He de decir que, al contrario de lo que ocurre con otros libros, o con la mayoría de los libros de la colección, también he escrito el prólogo y espero que el aprobado, gracias a la apuesta de Pepo Paz, el editor de Barleby, sea un aprobado alto. Y dicho esto, cierro mi intervención haciendo una breve descripción del libro que ya de alguna manera ha sintetizado Manuela Temporelli en su intervención. Como ya he dicho, es un libro del año 76. Es un libro que supera el realismo más directo de los libros anteriores de Carlos. Es un libro complejo en el que se despliegan 3 yoes o 3 personalidades del propio poeta a través de un traductor o el traductor del libro al castellano, de un glosador que es intérprete, crítico literario y casi psiquiatra del poeta, y el poeta Larry Talbot, que es el nombre que se dio en la clásica película El hombre lobo, al hombre lobo, y que es el autor en la ficción del conjunto de los poemas escritos en verso, porque hay poemas en prosa que se deben efectivamente al glosador, pero están escritos de tal manera en su prosa que pueden ser calificados perfectamente como poemas. Larry Talbot / Carlos Álvarez es el asocial, el no integrable, el crítico permanente, el insumiso, el que se rebelaba, el encarcelado, el que era golpeado en la celda de castigo en el juego de la parábola del billar, y en este libro, que es en cierto modo una novela escrita en verso y en prosa, vais a encontrar destellos de aquel tiempo, pero lo que es más importante, porque eso nos habla de la frescura del poemario, vais a encontrar la realidad dura, tremenda también de este tiempo, que tiene una de sus manifestaciones más cercanas y más próximas en el tiempo en la movida que tienen los estudiantes en estos momentos en la calle Alcalá. Me he cruzado con ellos, eran muy pocos, lamentablemente, no sé si se habrá engrosado el número de estudiantes, pero están defendiendo la enseñanza pública. Carlos está también en esa batalla y este libro, decididamente, aunque la poesía siempre llega a muy pocos, yo creo que puede contribuir a esa batalla. Muchas gracias y enhorabuena, Carlos, y al menos, y enhorabuena para mí que superó la asignatura pendiente, joder. Gracias. Vamos a leer diversos temas que tratan realmente sobre el horror de la situación, tanto en lo que hace referencia a este licántropo con varios nombres fingidos, como la situación de la lírica en estos momentos, que todo el mundo sabe que son muy malos tiempos para la lírica. Y hemos pedido información a distintas comisarías sobre el autor. No ha habido suerte, no han querido, son todos datos muy reservados, pero gracias a un texto de 21 páginas de Arturo del Villar, pues tenemos algunas connotaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando dice lo del licántropo poeta, se refiere a Carlos Álvarez, dice que no necesitó leer a Thomas Hobbes
o sea, el oves ese que aparece, que lee Padín, Padín lee oves, para saber que el hombre es un lobo para el hombre, porque lo sintió en carne propia. Así que se puso a estudiar el comportamiento de los lobos y descubrió que tienen la suerte de que ningún lobo sea un hombre para el lobo. Y su análisis le llevó a la conclusión de que resultaría preferible ser un lobo antes que un hombre, para que los otros lobos se comportasen con él lobunamente y no a la manera humana con que le trataron a él los fiscales, los jueces, las policías y los carceleros. Durante la etapa más trágica de la historia, casi siempre trágica de España, ahora es trágica y además es ridícula, pero en fin, en la que ha transcurrido la mayor parte de su vida. Pero como no había nacido lobo, pues les envidió la suerte que tienen, claro. Después, cuando vio a Larry Talbot en el cine convertirse en lobo las noches de luna llena, deseó ser licántropo para disfrutar al menos una vez al mes, como la cosa lunar, de esa cualidad caritativa de que carecemos los animales llamados racionales. Y ahora viene otra noticia terrorífica. Un poeta es rescatado por los bomberos tras quedarse atrapado en un fular. El pañuelo medía 15 metros de largo. Un varón de 27 años en el popular barrio de La Prospe, en Madrid, ha precisado la ayuda del cuerpo de bomberos tras permanecer más de 5 horas atrapado al enredarse en su fular, prenda imprescindible para llevar a cabo cualquier actividad poética. Según se ha informado, alrededor de las 8 de la tarde de ayer, el joven empezó a hacer el poeta en su propio domicilio, momento en el que se enrolló al cuello un enorme pañuelo aterciopelado y empezó a moverse con aspavientos por su estudio, gritando versos al cielo y buscando rimas. A los 30 minutos, según ha explicado él mismo, se vio inmovilizado en el interior de la tela como en una enorme maraña de versos y seda. Los bomberos, que han reconocido que el fular le daba un aire muy sofisticado y como de artista atormentado y se le oía a lo lejos hacer rimas con socorro, tardaron casi 5 horas en rescatar al poeta y finalmente tuvieron que hacer uso de una sierra radial para romper el pañuelo de casi 15 metros de largo. Durante las largas horas que duró el rescate, le preguntaban al artista si se encontraba bien y él contestaba declamando frases como «Aquí dentro estoy, prisionero de versos y de umbrías, derramando mi sangre gota a gota, dulce y lejana voz por mi vertida. ¡Ay, prisión sin muro!». Esta información de poco o nada sirvió a los agentes para rescatarlo, aunque algunos de ellos, tras escuchar sus versos durante tantas horas, llegó a sentir una angustia vital de procedencia desconocida y que no había sentido jamás. Los rescatadores aprovecharon la presencia de las cámaras para recordar una vez más que la poesía es un arma cargada de futuro que también carga el diablo y que siempre es conveniente desarrollar la actividad poética en espacios abiertos y estando completamente desnudo, evitando así el riesgo de ahogarse con el fular y para que la única precaución que haya que tomar sea procurar no fundirse con el ocaso. Los agentes destacan lo peculiar del caso, pero recuerdan que en otra ocasión tuvieron que socorrer a un poeta que se había pillado un huevo con un verso encabalgado. No sé esculpir el verso, pues prefiero la paloma que vuela, la que mira, su graciosa silueta cincelada sobre un rico cristal. Y vuela desbordado el verso mío para el hombre que lucha y que levanta, sin que le estorbe el miedo su protesta, con los que piden pan. Y así son las palabras que os entrego, dictadas por el ansia y la certeza de que un día vendrá para el hermano que hoy sangra de sudor. Palabras que os entrego con un ruego, que las diréis si bajo su corteza no tropezáis con la caliente mano rendida del amor, rendida
Bueno, son unos cuantos cantautores, hombres y mujeres, que han puesto música a los versos de Carlos. Alfaya los puso hace tiempo, lo que pasa que no le grabó nadie. Y entonces, si está con nosotros un compañero, amigo, para los cuales este escenario es ya como su casa, Luis Pastor, que luego saldrá más tarde a cantar algunos de los poemas de Carlos que él musicó y que quedaron reflejados en el disco Fidelidad y en Vallecas. También Adolfo Celdrán grabó en su también mítico disco aquel Silencio en el año, ¿cuándo fue? Antes de la muerte de Franco, me parece que fue, la canción del pescador. Adolfo no ha podido venir, ha mandado un mensaje que te leo, Carlos. Nuestra compañera Manuela Temporelli me envía a Alicante, donde, como sabe, resido desde aquel lejano ya 1971, una invitación para asistir a la presentación de tu nuevo libro. Me encantaría asistir y, si viniera el caso, cantar en el acto la canción del pescador, el hermoso poema tuyo al que le puse música y grabé en mi primer LP, Silencio, en el 1970, y Nuestro Pequeño Mundo grabó con tu texto y mi música en su LP Cantar de la Tierra Mía en el 74. Pero tal vez es mucho viaje como para que justifique mi asistencia. Lo que sí quiero es transmitirte mi felicitación y mi abrazo más sentido y agradecerte todo lo que has hecho y has sido para que una parte de nuestra historia, a pesar de los buitres, haya sido posible. Como dije en un poema que canté un año en una fiesta de aquellas que se organizaban en la Casa de Campo madrileña, ellos no esperaron que acabara el cerco. Los cercos no acaban si no los rompemos. Nosotros, hermanos, no os olvidamos. Pues eso, hermano, no te olvidamos, no te olvido. Un fortísimo abrazo, Adolfo Celdrán. Aparte de los citados, también Rosa León grabó alguna vez en el año 75 en su disco Al Alba. Nuestro Pequeño Mundo, y está citado también José Pérez en su disco España, Castilla, Libertad, y Elisa Serna, que al final no sé si va a venir o no, pero Elisa Serna grabó en su disco Choca la mano el poema de este título. Cerca de mañana. Cerca de mañana. Sí, sí. Otro, vale. Y bien, ahora te paso a ti otra vez. Sí. Vamos a pasar al tema de poesía social, que también le compete al licántropo, frente a otras poesías más banales, que después quizás tengamos que citar. El citado Arturo del Villar, en su informe, dice que a Carlos Álvarez se le clasifica siempre como poeta social. Dice, en aquel tiempo de horror, el más sombrío de la terrible historia de España, algunos escritores y artistas plásticos pretendieron combatir a la dictadura con las armas que sabían utilizar, al menos para que el mundo tuviera conciencia de la realidad española y que dase un testimonio de lo que significaba la existencia de estos luchadores cara al tiempo futuro. El método no consiguió socavar a la dictadura fascista, pero permanece como documento para la historia y como esfuerzo. En un artículo inspirado por la muerte de Agustín Millares, comentó Carlos Álvarez su entendimiento de la poesía social como si hablara con el poeta fallecido. Le decía, la poesía social comenzó con Hesiodo y siguió por todos los grandes ríos de la lírica, se llamaran estos William Shakespeare en su vertiente dramática o Juan de Yepes en la mística, porque todo, absolutamente todo, incluso el misticismo, es social, ya que forma parte de lo existente pese a su naturaleza inmaterial, y todo lo existente se rige por las leyes de la convivencia. Pues ahora veremos cómo el mercado neoliberal ha trastocado esta situación. Por favor. Traducen al lenguaje normal los poemas de Lorca. El romancero gitano pasa a titularse Los gitanos y sus movidas. Alianza Editorial está ultimando la traducción de la obra poética de Federico García Lorca al lenguaje normal que utilizamos habitualmente las personas. El proyecto nace, según sus responsables, de la necesidad de llegar a los nuevos lectores en vez de esperar que sean ellos quienes se acerquen a propuestas literarias muy alejadas de las tendencias de hoy en día. Aunque la iniciativa no cuenta con el beneplácito de los académicos más puristas, en los centros de enseñanza es vista como una luz al final del túnel. Tras leer algunos de los poemas ya traducidos, muchos alumnos han confirmado que se entiende todo a la primera y ves al autor como un pavo
que tiene sus empanadas mentales y sus rollos igual que la peña. Los traductores apenas han podido conservar versos originales, aunque sí han intentado ceñirse al espíritu del texto. Uno de los cambios más discutidos es el que afecta al célebre «Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita», que se ha transformado en «Te estás columpiando y eso hace que me raye un poco. Eres la polla, ¿sabes?». El escritor Ian Gibson, experto en Lorca, afirma que esto se veía venir y lamenta que ni siquiera se hayan respetado los títulos de los poemas originales. ¿Quién va a querer acercarse a un poema titulado «Pues la verdad es que este paisaje mola que te cagas»? Esto no es frivolizar, es lo siguiente, se queja Gibson. Desde la editorial admiten que algunos fragmentos de la obra poética lorquiana expresaban profundas sensaciones que difícilmente podían ser plasmadas en un lenguaje no metafórico. Para estos casos no se ha dudado en emplear lamentos y onomatopeyas cercanos al lenguaje común, como es el caso del verso «Joder, joder, joder, hostia puta ya». Pues, hablando de la lista de poetas convocados, si tienen la libertad condicional, le tocaría el turno a Matías Muñoz. Decía Manolo cómo había conocido a Carlos y me recordaba justamente la misma situación que yo había vivido. Yo conocí a Carlos antes de conocerle por las canciones de Luis Pastor. Luis Pastor venía a Getafe cuando le llamábamos a cantar allí a alguna de las parroquias. Organizábamos allí lo que llamábamos nosotros las semanas del aprendiz y estas cosas para concienciar. Y claro, Luis venía siempre que le llamábamos. Y en uno de los primeros mítines de las campañas electorales en Getafe, del PC, escuché a un barbudo recitar aquellos poemas que yo conocía de memoria, ¿no? Y ya tuve la ocasión de conocer a Carlos, que por cierto leyó aquel día poemas de su libro Como la espuma lucha con la roca. Me acerqué a saludarle y me lo regaló. Lo conservo como un regalo extraordinario. He escrito unos versos apresurados y comienzan con este verso que dice que estos versos no son míos, lo confieso, porque escritas leí en las paredes estas palabras tuyas como látigos, palabras que mostraban el camino que tanto recorrimos, versos de un tiempo tan sombrío cuya sombra asombra todavía, palabras justas pronunciadas sin odio por el pueblo, alejadas del odio por amor a la tierra, palabras que aun dichas de ese modo serán de nuevo las piezas del sumario. Es tu voz la campana que convoca, tu voz la que nos libra del martillo. Saca, Carlos, de tu bolsillo tu mágica moneda, escribe otra parábola redonda que ruede la cabeza del rey y tomemos juntos el palacio de invierno, porque la sangre sigue siendo roja. Carlos, no voy a contar toda la historia, simplemente pues por decir algo antes voy a agradecerte todo lo que has hecho, te lo he dicho muchas veces, por los que en el año 74, 75, estábamos en el Partido Comunista, éramos aficionados a leer poesía y buscábamos o obteníamos como podíamos aquellos versos, aquellos libros, pero después, en el año 76, fuiste, lo sabes, aunque tú a veces no quieras escucharlo, ¿no? en tu modestia, que fuiste una persona decisiva para quienes con 18, 19 años, en el año 76, cruzamos la transición de verso a verso de poetas como tú, por supuesto como los Blas de Otero, Ángela Figuera, Eugenio de Nora, pero sobre todo como tú. Y ese agradecimiento te lo doy ahora y sabes que la semana próxima lo tendrás en forma también de un libro dedicado a ti. Yo voy a leer, porque no tenía nada preparado,
algo de lo que tengo en mi libretita, ¿no? Que voy anotando, y en todo caso te lo dedico a ti, Carlos. No sé si tiene mucha relación, pero te lo dedico. Vuelan los deseos, las ferias del corazón, que son la alegría, pero tantas veces la tristeza del destino. Vuelan cuando hay sol sobre la fatalidad, pero hoy tu rostro vuela sobre todo, y el beso del agua que anuncia a los claustros con su crueldad, su vida de piedra transformada sobre el tiempo, te da la razón. Se la da a tu rostro, que persevera en lo bello, porque mira desde dentro, estancia heredada de almas de Hatshepsut, la reina que perseguía la arena sagrada de tu pelo, al sol de Luxor. Hoy, para no descubrirnos, ante la rudeza mi mano oculta el mármol, mientras regresas del momentáneo cielo al que te ha llevado tu condición de ángel, siempre de este mundo. Muchas gracias. Vivir en tiempos sombríos. En el año 76 publicó nuestro Carlos versos de un tiempo sombrío y como la espuma lucha con la roca. Y es muy claro el título del primero, compuesto en la prisión madrileña de Carabanchel entre abril del 74 y agosto del 75, y el tiempo sombrío había durado cerca de 40 años y el autor tenía 43 cuando publicó su balance poético, de modo que puede decirse que no conoció otra cosa. Había preguntado Bertolt Brecht, ¿en los tiempos sombríos se cantará también? Y él mismo se respondió, también se cantará sobre los tiempos sombríos. Es lo que hizo Carlos al componer estos versos y todos los anteriores, correspondientes a la misma etapa de terror fascista, franquista, inspirados por la rabia y la angustia de vivir sin libertad. Hoy en día habría otros métodos. Pepe Tarducci. Una huelga de poetas deja a los españoles sin metáforas. Los ciudadanos no pueden expresar sus sentimientos. España se ve afectada hoy por la segunda jornada de huelga convocada por el Sindicato Internacional de Poetas, PAA, Poetas que aúllan al amanecer, y que ha secundado la mayoría de los rapsodas del país. Pese al caos que ha generado el paro, las movilizaciones de protestas se están desarrollando sin incidencias. Únicamente 2 poetas han sido detenidos a primera hora de la mañana por escribir unos versos de Machado en los cristales de una entidad bancaria. Los principales afectados en Europa son precisamente los ciudadanos españoles que, sin poder acudir a fuentes fiables para construir metáforas, comparaciones y otras figuras retóricas, han visto muy mermada su capacidad para expresar sentimientos. No sé, lo de esta huelga me deja más cabreado que es una mierda esta situación. Se quejaba un ciudadano que no encontraba palabras para expresarse. Muchos jóvenes han optado por emplear emoticonos y hacer ruidos con las axilas para mostrar su desacuerdo con la huelga. Esto no es como una huelga de pilotos de avión. El trabajo de los poetas realmente afecta a nuestro día a día. Se levantaba ayer Gerardo Mercado de la tertulia Indojuan de Madrid. Los españoles recurrimos a la poesía mucho más de lo que podemos llegar a creer. No pasa nada si nos dejan sin sinécdotes o polisíndetons, pero como es un paro general, nos han dejado hasta sin juego de palabras. No hay derecho, joder, afirmaba Manuela Temporelli del mismo grupo. Se calcula que en solo 2 días más de 13.000 parejas se han visto obligadas a poner fin a su relación, dado que es inviable cualquier acto de comunicación que intente ir más allá de las emociones primarias. Espero que la huelga de poetas termine ya, porque ayer mi novio me dejó notas románticas por toda la casa que simplemente decían «quiero follar». Normalmente es mucho más romántico y me dice cosas preciosísimas y con mucho sentimiento, pero claro, sin poetas esto es una mierda, se quejaba una chica de 23 años en un foro de internet. Las reivindicaciones de los huelguistas no están nada claras, pues los manifiestos y octavillas que reparten están escritos en un lenguaje demasiado elevado que requiere una lectura atenta. Un grupo de escolares está intentando desencriptar su mensaje mediante un comentario de texto. Yo ya me estaba viendo que iba a ser la fiscal de esta causa, así es que he venido preparada. Carlos, entenderás perfectamente que yo
actúe de acusación, cuando lo que te voy a leer es un poema que mi marido te escribió allá por 1996. Y todos comprenderéis que tengo razón de ejercer de fiscal. Mis Carlos, a mis 45 me sorprendes con tus manos de versos, la figura henchida de palabras, de ternura puliendo la leyenda que desprendes. Traes un canto escrito con los duendes del verbo, desatando la atadura de los silencios rotos. Dictadura es el olvido amargo que no vendes. Hay otros 20 años sostenidos al son de voces nuevas, voces viejas, reconocen los nombres escogidos. Un rosario sin cuentas y sin quejas desgrana los 1000 grises sorprendidos. Pongamos otros Carlos en mis rejas. Un beso. A continuación es el turno de un extraordinario amigo, un gran amigo y poeta de Carlos y nuestro, que estaba sumido en la depresión más profunda por la bajada del Betis a Segunda División, pero tristeza profunda que ha sido compensada con la concesión del Premio Nacional de la Crítica por tercera vez. Antonio Hernández. Buenas tardes, hermano Lobo. Y digo hermano Lobo con toda propiedad porque Carlos y yo hemos decidido ya hace algún tiempo de mutuo acuerdo declararnos hermanos poéticos, con lo difícil que eso es, por no decir imposible. Yo ya no solamente he hecho diversas declaraciones sobre su categoría humana y poética, sino que además he escrito un poema sobre él, que es el que voy a leer, no dedicado a él, sino sobre él. Está en mi libro A Palo Seco. Carlos Álvarez en el restaurante. Ya no hay solución. Pasaron los años y ese fue su presidio más difícil de llevar, porque la cárcel del tiempo nunca abre sus puertas. De cuando en cuando nos reunimos en un restaurante y me recuerda a Trotsky, no por el rostro, por la desventura, porque sus ojos parecen decirme que la revolución devoradora de grandes caracteres es capaz de exterminar a los más valerosos. Pero sé que es el paso de los días y me lo creo hasta que cierra el puño, lo levanta, requiere la atención comensal y grita a la gente atónita: ¡Salud, camarada! Con 18 años. La memoria es traicionera, uno piensa que se acuerda de las cosas. Yo supongo que la primera vez que oí hablar de Carlos Álvarez debió ser con el disco de Adolfo, ahora aquí recordando, debió ser a través del propio disco de Adolfo Celdrán, del año 70. No recuerdo cuándo nos vimos, sé que antes de grabar en el disco Fidelidad 3 de sus poemas, cuando él estaba en la cárcel, él había visitado la Casa Baja donde yo vivía con 2 compañeros, en el Cerro del Tío Pío. Había visitado el bar donde comíamos, allí en las Casas Bajas, donde en la máquina de aquella de los discos yo había colocado mi primer single que había salido en el año 72 con La Huelga de Pablo Neruda y con 2 años de Miguel Hernández. Lo que sí para mí en ese momento, yo que no sabía escribir y había comenzado musicando a poetas, casi todos muertos, para mí fue la constatación de que los poetas vivían, no solo estaban muertos, y que encima, en el ejemplo de Carlos Álvarez, encontré el compromiso que algunos de ellos habían dado testimonio en la historia de la España de la Guerra Civil, ¿no? Y la verdad es que allá donde voy, aún a mis 61 años,
Hay gente que me pide parábolas sobre el billar, hay gente que se acuerda de las canciones y de los poemas que yo musiqué de Carlos. Esta se llama 7 canciones del mendigo. Yo quiero y estás conmigo. Tú quieres y estoy contigo. Ya somos dos con las manos extendidas para el trigo, pero que no pase nadie sin dejarnos su moneda. Si tienen trigo de trigo, si no lo tienen de tierra, con paciencia lo pedimos. Están las manos abiertas, cuidad de que no se cierren, vacías de trigo y tierra. Yo, tú, él, ya somos muchos, nosotros, vosotros, calma, que no todo es trigo limpio. Hay un pronombre que falta, pero que lo sepan todos, no nos gusta ser mendigos. Las manos pueden cerrarse con la violencia de un grito, y cuando el hambre madura no hay barrotes ni murallas, los barrotes se sacuden y las murallas se saltan. Que si pitos, que si flautas, siempre andamos con lo mismo, y el yunque a fuerza de golpe poniéndose al rojo vivo. Que si flauta poniéndose al rojo vivo, y el yunque a fuerza de golpe poniéndose al rojo vivo. Yo no tengo la misma voz que tenía de muchacho, pero me gusta más esta. Era más gritón cuando grabé estos poemas. Parábola sobre el billar. Hice una revisión de estos poemas o de estas canciones allá por los años 90. Yo había dejado de cantar muchas de ellas en el 78, 79, que estuve retirado 3 años. Y luego fui cantando cosas nuevas que iba haciendo. Y dejé a un lado durante un tiempo, en los años 80, parte de esta memoria. Cuando la revisé en los años 90, una de las que incluí fue Parábola sobre el billar, que volvía a tener todo sentido. Cuando ya nos decían que no había lucha de clases, que no había ni ricos ni pobres, que no había ni izquierda ni derecha, y casi algunos no se lo llegaron a creer. No puede haber otro juego tan cruel como el billar. 3 hombres en una celda, condenados a chocar. Siempre es una bola blanca la que ataca con afán. La bola roja está roja de los golpes
hay bola roja de sangre que nunca quiere atacar. Hay blanca bola de nieve que la obligas a jugar. El verde color del campo se ha puesto triste de ver que a la tierra malherida no la dejan florecer. Y todo porque algunos hombres les parece diversión lanzarle a la bola roja disparos al corazón. Dos mensajes más. Uno de José María Coronas, que no está porque le han soltado esta mañana del hospital. Querido amigo... De la enfermería del hospital. De la enfermería. Querido amigo y camarada Carlos, me sumo al merecido homenaje que estoy seguro que servirá además para dar un grito contra la impunidad del franquismo. Lo seguiré por YouTube, porque lo están retransmitiendo a todo el mundo por el YouTube, ahí Alberto Leal. Y hay otro largo que ya Manuela te pasará entero, de David Felipe Arranz, periodista y amigo. Voy a extractar algunos párrafos. Renace Aullido de Licántropo en 2014 porque era natural, tal y como están poniéndonos las cosas de difíciles los regímenes totalitarios del poder financiero y la troika, y este grito animal era inevitable. Su lectura restalla en esta noche social que atravesamos desde hace años. Carlos pertenece a los dioses del Olimpo, de lo extraordinario, y él, licántropo humilde que se protege de los disparos con balas de plata, no es enteramente consciente. Carlos es un rebelde con causa. Carlos ha ensanchado mis días y mis calles con su verso hablado. Carlos sabe escuchar y le pregunta a uno por las cosas que le preocupan. Carlos tiene un espíritu joven, muy joven, con risa de niño y curiosidad inocente por la cultura, porque su amor por la cultura y el saber siempre se está renovando. Me gusta Carlos Álvarez, me gusta él y lo que escribe. Me gusta escucharlo, aprender de él y compartir su modestia, porque un día, seguramente en la cárcel, su ego decidió salir trotando al galope. O porque le enseñaron desde pequeño que antes iba la hermandad entre los hombres que el superego tronante y apabullante del individuo. No lo sé. De lo que estoy seguro es que Carlos debería estar ocupando una cátedra de humanidades en cualquier universidad para las nuevas generaciones de los llamados nativos digitales. Y vamos, de momento, con el último apartado que nos ha parecido oportuno subrayar, que son los años del desencanto. Carlos Álvarez ha vivido a fondo los años del desencanto, los ha vivido a fondo y con una dignidad contrastada, como tantos que habían esperado el cambio real tras la muerte del dictador y que comprobaron que poco se modificaba, por no decir nada, con la monarquía instaurada por él mismo y aceptada de aquellas maneras por los que protagonizaron la transición en contubernio o en derrota anticipada con los servidores del antiguo régimen fascista.
Carlos Álvarez vivió muy duramente esas circunstancias y le costó algún que otro desencuentro. Y hoy en día seguimos todavía arrastrando las consecuencias de aquel desencuentro con nuestras propias convicciones y las decisiones que se pudieron tomar en aquel momento. No es mala cosa que hoy homenajeemos a una persona que al menos lo vivió con valentía personal y con entereza. Pero no son estos los únicos peligros, lo del desencanto. Hemos sufrido una intoxicación mediática, una intoxicación de valores, una intoxicación de posibilismos y otras intoxicaciones. Pepe Tarducci. Un poema en mal estado intoxica a 13 personas de melancolía. 6 de los afectados siguen ingresados con pesadez de corazón. Al menos 13 personas han sufrido una intoxicación el pasado fin de semana después de asistir a la lectura pública de un poema en mal estado, según han señalado fuentes del Ministerio de Sanidad. De las 13 personas afectadas de pesadumbre vital, dolor del alma y un amor desbocado hacia una persona indeterminada, quizá un ideal, entre otros síntomas, al menos 6 continuaban la tarde del domingo llorando en el Hospital de la Princesa y buscando respuestas en el ocaso, en palabras de los médicos que las atendieron. Libertad 8, el local donde tuvo lugar la lectura pública del poema en mal estado, ha sido clausurado esta mañana. La poesía es un arma cargada de futuro y si cae en malas manos, pasa lo que pasa, coño. Por suerte hay pocos aficionados a la poesía hoy en día y no tenemos que hablar de pandemia, explica el ministro de la Gobernación, hoy de Interior. El poema, que no se puede reproducir por motivos evidentes, arrancaba con los versos «No alabes mi belleza maltrecha» y terminaba con la expresión «pozo sombrío». Se ha abierto una investigación para determinar, mediante comentarios de texto, cuál de los versos es el que habría sumido en un profundo estado de pesadumbre a los que asistieron a la lectura. El poeta aficionado, autor del poema en cuestión, ya ha pasado a disposición judicial y se verá en la obligación de justificar todos los recursos estilísticos usados en el texto. Se comprobará así si los copió de algún sitio y si el poeta está capacitado para abrir su corazón en locales públicos o debería conformarse con guardar sus versos en un cajón y sentirse incomprendido y eternamente desamparado. Las personas intoxicadas solo pueden hablar usando un lenguaje florido y no todos los afectados acudieron por iniciativa propia a los centros hospitalarios. A mi marido se le ve que le caló mucho un verso de Petrarca que leyeron en la lectura esa y se vistió en plan medieval y empezó a recitar «Marisa, siento por ti un fuego helado y tus dientes relucen como radiadores domésticos» y otros recursos típicos del petrarquismo, pero usados con muy mala fortuna. Me debatí entre pegarle 2 hostias o llevarle al hospital. Y para no ponerle más triste, le llevé al hospital, explica. Otro de los afectados no deja de decir, me siento completamente viernes. Lo que ha obligado a los médicos que le atienden a improvisar un pequeño foro literario para interpretar entre todos lo que el poeta está intentando decir y así poder diagnosticarle. No es el primer caso de poesía en mal estado que ha saltado a los medios en los últimos meses. El pasado noviembre, la policía interceptó en el puerto de Barcelona un cargamento de poemas del Machado chino que estaban construidos a base de falsos sentimientos. Es verdad, ¿eh? Sin alusiones a la calidad del producto que se vaya a exponer a continuación, tiene la palabra Juan Ramón Sanz. Muchas gracias. Yo creo que ya se ha quedado claro por las palabras de Alfaya cómo Carlos ha vivido desde su antifascismo, desde su antifranquismo, desde su lucha por la justicia social, por la libertad, todos sus años vitales, cómo ha vivido él, en lo personal y en lo político, todas las convulsiones del Partido Comunista de España, que han sido muchas a lo largo de la historia, desde las épocas de la clandestinidad hasta las épocas de la transición y posteriores, pero nunca le hemos dejado, ni él se ha dejado de sentir
un comunista convencido. En el homenaje que hace un par de años se hizo a su figura y a la de Armando López Salinas, fallecido recientemente en el Ateneo, yo tuve la oportunidad de expresarle, como dirigente del Partido Comunista de España, nuestro agradecimiento por su militancia, por su fructífera convulsión en sus relaciones con el partido, y decirle que estaba siempre con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra cabeza y sobre todo en su magisterio. Y yo hoy aquí, aunque a algunos les pueda parecer un acto oportunista, lo siento, quiero hacerle entrega del carné de comunista honorario que el Partido Comunista le da como agrupación de cultura de Madrid y como dirección del Partido Comunista de Madrid y como Partido Comunista de España. Te entrego tu carné de camarada honorífico para siempre y por siempre del Partido Comunista de España. Se llamaba Frankenstein, nació pobre como un árbol, sembrado estuvo en la tierra, después lo desarraigaron para hacer de su madera la jaula donde encerrar. Para ser precio barato, cuando pusiera a la venta su fatiga en el mercado, mas como creció tan recio y eran de acero sus brazos, los que con él traficaban pensaron utilizarlo también como vigilante del sudor de sus hermanos. Cuando contempla desde arriba lo de abajo, se hacen guiños los planetas y bailan alborozados al ver cómo en las ciudades, junto a la mar y a los campos, hay un orden inmutable para siempre asegurar. Para siempre asegurar, hay un orden inmutable, pues tiene Fran la herramienta y Stein un rifle en la mano. Yo que venía del mundo del trabajo, era un niño trabajador, como tantos de mi generación, en este quisiera un verso manchado, encontré la expresión de cómo nos sentíamos o cómo nos queríamos sentir, los jóvenes explotados, que aprendíamos por primera vez a reclamar nuestros derechos, a informarnos, a leer, a cultivarnos, y poemas como este pues nos identificaban con nuestra propia realidad, que era de lo que se trataba. Quisiera un verso manchado, a ver si me acuerdo. Quisiera un verso manchado, quisiera un verso manchado, quisiera un verso manchado por la cal y por la grasa. Verso d'andamio y de forja, verso d'andamio y de forja, verso d'andamio y de forja para el son de mi guitarra.
Quisiera un verso caliente, quisiera un verso caliente, quisiera un verso caliente para el frío de tu casa. Verso crecido en la tierra, verso crecido en la tierra, verso crecido en la tierra como crece la mañana. Quisiera estar en tu copla cuando el vino te acompaña. Quisiera estar en tu copla cuando el vino te acompaña y repartirme en los vasos que alimentan tu esperanza. Y quisiera estar contigo cuando el hambre te traspasa. Y quisiera estar contigo cuando el hambre te traspasa y hacerte un pan amasado con sudor y con palabras. Quisiera un verso manchado, quisiera un verso manchado, quisiera un verso manchado por la cal y por la grasa. Verso de andamio y de forja, verso de andamio y de forja, verso de andamio y de forja para el son de mi guitarra. Me gustaría, gracias, con el permiso de ustedes y el de Carlos, dedicarle a Carlos un poema. Yo que tuve que musicar a los poetas y que lo sigo haciendo, que he vuelto, porque la vida son círculos que uno abre y cierra. En este largo camino mi triunfo ha sido aprender a escribir, aprender a contarme canciones y aprender de maestros como tú, Carlos Álvarez. Así que me gustaría dedicarte mi poema, que fue de los cantautores, que fue de los poetas sociales. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños, sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón, al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente, de comparsa al trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor, a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata, y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de 30 con la pregunta de marras tocándome los bemoles.
Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Carlos, prepárate porque entramos en la recta final. Se bebe el traguito de agua porque ahora viene el bolo de la emoción. Hemos convocado a Yania Álvarez para que te diga unas palabras y después harán contigo pues, lo que es el ritual ya de endiosamiento absoluto en el Parnaso. Te darán unas flores que no son fúnebres, ¿no? Eso. No le van a dar flores. No le van a dar flores. No da el presupuesto para tanto. Bueno, pues te pondrán al lado un capullo y ya está. Yania Álvarez. Buenas tardes a todos. Yo voy a leer un poema de Carlos dedicado a los héroes que están entre nosotros en estos tiempos terribles, pero antes me gustaría decir unas cosas. Cuando yo era niña, en las casas de la familia Álvarez, los mayores hablaban de Carlos en voz baja. Los niños no sabíamos muy bien qué es lo que pasaba cuando Carlos se ausentaba. Lo único que sabíamos es que estaba en un sitio al que nuestra abuela y nuestros padres, en unos días, que decían que se llamaban días de visita, llevaban unas perolas enormes de comida que preparaban mi madre y mis tías. Cuando me hice mayor, y lo suficientemente mayor como para leer los poemas de Carlos, comprendí 2 cosas. La primera es que me había enamorado absolutamente y para siempre de la poesía de Carlos. Y la segunda, que ese lugar donde Carlos estaba cuando se ausentaba en numerosas ocasiones, no era ni más ni menos que el lugar donde encerraban a las personas valientes que durante la larga noche del franquismo defendieron la libertad de todos. Así que, de una sola vez, entendí que mi tío Carlos era un gran poeta y que era una persona valiente. Pero además, Carlos es un hombre generoso, es un hombre afectivo, que me ha hecho unos regalos hermosos a lo largo de mi vida. Uno de ellos, por supuesto, fueron los poemas que recibieron mis hijas cuando nacieron. Otro me lo hizo hace 3 años cuando me casé. Mi compañero y yo nos casamos en Marinaleda y en ese salón de plenos del ayuntamiento, que no está presidido por la fotografía de Juan Carlos de Borbón y que está presidido por la bandera verdadera de España, por la tricolor de la República, allí Carlos nos regaló a todos con un hermosísimo poema que expresaba, pues mejor que cualquier discurso que pudiéramos haber hecho, el homenaje que tanto mi compañero como yo queríamos realizar en ese marco al pueblo trabajador andaluz y al pueblo trabajador de los restantes pueblos de España. Yo he querido traer ese poema aquí y leerlo con todo mi cariño y con toda la admiración hacia el gran poeta y la persona valiente que es mi tío Carlos. El poema se titula Pequeño poema a Sancho. Ya los héroes no visten armadura, ni aprenden el manejo de la lanza, ni van por los caminos en busca del amor y las batallas. Hubo un tiempo quizá,
¿O acaso nunca, ni entonces ni mañana? Para los héroes que buscaban sueños, en tanto el campesino alimentaba la gleba con su sangre, enraizando en la tierra sus entrañas, y que en sueños y sangre y una sutil materia se bañaban, pero no en el sudor de cada día, ni en el quehacer continuo de cultivar la tierra y abonarla. ¿Acaso Dulcinea fue un instante la mujer fatigada de la Mancha? Pero su nombre ahora es Aldonza Lorenzo. Tal se llama. Ese es su nombre y su destino es ese. Levantarse de sol cada mañana, trabajar sin descanso todo el día, desde la luz que anuncia la jornada hasta el primer silencio de la noche. Juntarse con la tierra y fecundarla, agrietarse las manos contra el viento, curtirse bajo el sol cada segada, endurecer su piel bajo la lluvia y por dentro ser blanda como el agua. Ya los héroes no visten armadura, mas no por eso faltan. Si veis con ojos limpios, es fácil encontrarlos de mañana cuando van al trabajo o por la noche cuando vuelven cansados a sus casas. Ya no atacan la paz de los molinos, son hermanos del pan y el pan les falta. Y apenas tienen tiempo para soñar con bellas encantadas. Es muy duro el trabajo cada día y empieza muy temprano la jornada. Ya los héroes no visten armadura, un mono azul es su uniforme y gala. Ni se bañan en sangre de dragones, sino en sudor y grasa. Pero a veces descienden a la tierra, al silencioso centro de su entraña misteriosa y oculta, como Orfeo en busca de su amada, y encuentran el grisú entre las tinieblas o alguna muerte antigua y más lejana. Ya no buscan el sol como otro tiempo, rebelde, Prometeo lo intentara, pero queman sus ojos y sus manos, mordidos por el oro de las fraguas, o a Ícaro recuerdan en su vuelo desde el andamio hasta el dolor, sin alas. Ya los héroes no visten armadura ni aprenden el manejo de la lanza, pero están con nosotros en la tierra, sembrando su sudor y alimentándola. Te queremos, Carlos. Salud y república. No vamos a cometer la indiscreción de presentar a un licántropo. Sería peligroso. Eso. Vale. En fin. Yo sabía, más o menos, que no venía solo a la presentación de Aullido de Licántropo, porque, aunque era un secreto, pero algo así como 19 personas, pues se le había escapado más o menos. Pero no imaginaba esto, sinceramente. No imaginaba esto y por más esfuerzos que hago, las cosas como son. Es que no me puedo reconocer ni de lejos en esa persona de quien han dicho cosas tan maravillosas las personas que están aquí, que son además todos ellos personas a las que admiro y quiero. Pero hay una cosa de la que sí me alegro mucho y es de haber dado ocasión a que con el pretexto de hacer un homenaje a Aullido de Licántropo y a mí, hayamos podido celebrar y representar un acto tan hermoso, porque creo que ha sido verdaderamente emocionante lo que ha ocurrido aquí. Hemos oído un enorme alarde de ingenio de las personas que han estado hablando. Vamos, la pareja Tarducci y Alfaya son maravillosos, tienen un sentido del humor y una gracia y un ingenio increíble. Manoli es magnífica la presentación. Manolo Rico, gracias por haberme... te doy las gracias a ti y a Pepo por haberos decidido a presentar este libro, que en fin, creo que no está mal, las cosas como son, pero... sinceramente, es que es demasiado lo que he oído. Y bueno, Luis Pastor ha dedicado su talento y su voz y su esfuerzo, en fin, es demasiado lo que han hecho y lo que ha hecho. Quiero aclarar una cosa, cuando José Luis Esparcia ha hablado de ese libro que se va a presentar el miércoles, ha hablado solo de la mitad del libro, porque es un libro dedicado a dos poetas que somos, en efecto, desde hace mucho tiempo hermanos poéticos, que somos Antonio Hernández. Lamento que el Betis haya bajado, Antonio, que le haga Antonio y yo, que el libro
que se presenta, se llama Dos poetas del corazón, y un loco que se llama José Luis Esparcia, que no está bien de la cabeza, pues nos ha hecho un homenaje desmedido. En fin, si a mí lo que estaba pensando, puesto que Gianni ha intervenido también en nombre de la familia, pero iba a decir que si yo no me encuentro ni de lejos cerca de la persona que aquí se ha descrito, ¿qué no harán los que me conocen, mis familiares y mis amigos, que saben de sobra que yo no tengo nada que ver con esa especie de monstruo en fin? Yo hice algo como tantas otras personas, hicieron tantas otras personas, pero en fin, desde aquel homenaje que tuve la suerte de compartir con quien para mí es un referente humano y magnífico, nuestro inolvidable Armando López Salinas, pues no había asistido a un acto tan emocionante como este. Y quiero, eso sí, porque me lo ha recordado un amigo, decir que hoy es un día magnífico para haber celebrado este acto, porque el 8 de mayo de 1969 ondeó la bandera soviética en el Reichstag, porque fue el día que se rindió Alemania a la Unión Soviética. Estoy muy emocionado por todos vosotros, perdonadme, pero estoy emocionado. Está claro que ahora mismo y en este momento lo más adecuado es que todos, testigos, alguaciles, inculpado y yo, que al final también me va a tocar ser juez en todo esto, bueno, os vamos a invitar a todos vosotros, nos retiremos al bar de la esquina ya os digo yo cuál es, o sea que cuando subáis esperáis ahí y mejor discutimos ahí cuál es la sentencia adecuada. Muchísimas gracias, un placer, un honor compartir cada vez que he podido un espacio o un tiempo con Carlos Álvarez. Muchísimas gracias a todos. Carlos, gracias.